¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guardamar. Vamos a ofrecer una rueda de prensa, en este caso pues para hablar sobre un titular de prensa y una publicación en prensa para hacer un desmentido en base a una publicación que también nos han hecho llegar desde el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el CEDEX de Madrid. Y queríamos enviar estas aclaraciones. Y también me acompañan a mi izquierda Joaquín Martínez Vidal, a mi derecha Alejandro Triviño. Ellos son técnicos en este caso, del Instituto de Ecología Litoral, donde también el Ayuntamiento de Guardamar participa como patrono, porque también estamos trabajando dentro de los planes de sostenibilidad turística en destino de un programa de sensorización y digitalización del medio litoral y marino en Guardamar del Segura, que tiene que venir también a aportarnos y a ofrecernos una serie de datos concluyentes para poder seguir trabajando en pro de mejorar toda esa circunstancia de la regresión del medio de nuestras playas. Decir que como hemos tenido reuniones importantes con el Ministerio, ya se nos comunicó en septiembre del año pasado que se estaba trabajando en la confección de un nuevo informe que vendría en este caso a hablarnos sobre Playa Vivers. Se centraba sobre Playa Vivers, ya que teníamos uno de 2017 que lo hacía sobre Playa de Babilonia. Ese informe, que se publicó en abril del 2023, pues deja claro y es absolutamente complementario con el que ya se publicó en 2017. Pese a ello, esas informaciones que antes hablábamos hacía pues un tratamiento absolutamente sesgado y una interpretación absolutamente sesgada de la realidad, ofreciendo titulares pues muy contraproducentes y que para nada forman parte de la realidad. En aquel caso, el titular decía que el Ministerio reconocía que el espigón de Guardamar se construyó al revés y es el causante de la regresión del litoral. Bien, como muestra de esa publicación, el Ministerio nos ha remitido, que es por ello también por lo que hemos montado la rueda de prensa, pues una nota técnica que viene evidentemente a desmontar pues este titular y el contenido de esa nota de prensa. Comentarios que hacían referencia en este caso a las obras de encauzamiento del río Segura y sus efectos sobre el litoral, al estado de las edificaciones de Playa Babilonia y a las causas de la regresión del litoral. Un expediente, un documento claramente donde también se deja claro que desde el año 1895, o sea, 80 años antes de la aparición del espigón, ya había muestras evidentes y claras de la regresión en una línea de aproximadamente medio metro por año de pérdida de playa. Con la aparición del espigón, la situación pues, prácticamente no varía. Sí es cierto que una vez que se realizan esas obras de encauzamiento del río Segura, sabéis que el río es uno de los ríos con un mayor número de aprovechamiento hidráulico, se generan una serie de infraestructuras que lo que hacen es retener, en este caso, el agua, precisamente para su uso agrícola preferentemente, y termina, por tanto, de aparecer pues, esa sedimentación o ese arrastre de sedimentos que antiguamente era el principal benefactor de las playas de Guardamar. Por tanto, ese tema hay que tenerlo también en cuenta. Queda claro y evidente, como decía antes, que desde el año 1895 la anchura de la playa rondaba los 90 metros y como paulatinamente en el año 29 ya era de 71, en el año 45 ya era de 65 metros o en el año 56 ya era solo de 60 metros. Una vez que se construye ese espigón, la playa solo tenía ya 45 metros de ancho, había perdido exactamente la mitad de todo su potencial antes de la creación, como digo, del espigón, y posteriormente, llegado hasta el 2015, que es el último de los datos que se ofrece en este expediente del año 2017, la playa se queda en 32 metros de ancho. Por tanto, vemos que esa regresión pues, sufre una disminución lógica ya desde los últimos 120 años atrás. Por ser ágil e irnos directamente a las conclusiones de este documento técnico, antes de pasarle la palabra, evidentemente, a los compañeros del Instituto, decir que en las conclusiones, que son 4, viene a decir que los informes emitidos por el CEDEX sobre Playa Babilonia en el año 17 y sobre Playa Vivers en el año 2023 son complementarios y no entran en ningún punto de contradicción, si bien cada uno de ellos se centra en una playa distinta.
El segundo de los puntos de la conclusión dice que las playas de Babilonia y Viveros han sufrido un retroceso y erosión al menos desde 1897. Este problema erosivo se encuentra patente y cuantificado en ambos informes. Tercer punto sería que los diques de encauzamiento del río Segura pueden generar una retención de sedimentos, como así lo testiguan ambos informes, pero esta no es la causa fundamental de los problemas detectados en Playa Babilonia, al tratarse de un tramo de costa con notable equilibrio longitudinal. Estas cuestiones, que afectan al equilibrio transversal, duna, así como la elevación del nivel del mar debido al cambio climático, juegan un papel principal en este problema. Y, por último, el cuarto punto dice que las casas de Babilonia sí generan un problema de estabilidad grave de la playa al situarse en una zona de playa entre la playa seca y sus dunas. Por tanto, yo quería dejar de manifiesto y patente este informe aclaratorio del CEDES a consecuencia de esa publicación que generó pues, cierta alarma social y dentro del municipio. Comentaros que posteriormente hablaremos un turno de preguntas por si necesitáis algún tipo de aclaración, pero el Ayuntamiento de Guardamar, como decía antes, dentro de su singular, en este caso, causística, ha previsto dentro de los planes de sostenibilidad turística en destino acciones de sensibilización y digitalización, porque si algo hemos visto claro en los últimos años es que sin datos prácticamente no se puede operar. Por ello también, como sabéis, el Ayuntamiento de Guardamar forma parte como patrono del Instituto de Ecología Litoral y lo hace activamente desde hace un año y medio, y son ellos los que están llevando pues, el peso de las investigaciones y de la generación, en este caso, de expedientes y de documentación, así como diferentes proyectos, entre ellos este de sensorización del medio litoral y marino de Guardamar, que, como digo, va a venir a ofrecernos datos fundamentales para saber y para poder operar en un futuro próximo de una manera pues, clara y solvente cómo actuar en caso de regeneración y en caso de otro tipo de actuaciones como son las mareas, temperaturas y demás, que son lo que estas boyas van a ofrecer esos datos. Por ello, tanto Alejandro como Joaquín, les doy la palabra para que también nos hablen de este proyecto que se va a poner en marcha en corto plazo de tiempo. Sí. Hola, gracias, José Luis, por cederme la palabra. Pues nada, siguiendo la línea argumental del señor alcalde y con respecto precisamente a los planes de sostenibilidad turística en destinos, se ha planteado un proyecto que desde mi punto de vista o de nuestro punto de vista es muy ambicioso. Es muy ambicioso porque implica la monitorización del medio marino y de lo que sería también la playa en el espacio que los informes del CEDES consideran precisamente que es esa línea de costa más regresiva que tenemos en nuestro litoral, que es la playa de Vivers y también la de las Casas de Babilonia. Entonces, el planteamiento del proyecto creemos que lo que va a poder es, evidentemente, aportar datos que podrán ayudar de cara al futuro a la gestión, una gestión adecuada, proactiva, por parte de las autoridades municipales a la hora de tomar decisiones en este espacio. Además, esos datos que tendrán valor científico, evidentemente podrán ayudar a otras instituciones, la nuestra porque está más encima, pero a otras incluso, como puede ser la Universidad de Alicante o el CEDES, en el momento de realizar algún tipo de estudios, facilitará a poder hacer estudios mucho más precisos. En esa línea, precisamente, el CEDES, en el informe del año 17, indica que precisamente hace falta tomar algún tipo de resolución con respecto a esta carencia que teníamos en Guardamar y que, bueno, que ahora ya se ha tomado nota y vamos a tirar para adelante como digo, con un proyecto que yo creo que es bastante… A mí me genera mucha ilusión porque yo no lo he visto en ningún otro municipio de la provincia de Alicante y las cosas que hay son bastante más pequeñas que el planteamiento general que estamos aquí planteando para Guardamar. No sé si aclaro más o menos un poco por dónde la idea de lo que es nuestro proyecto o el proyecto de sensorización, que al mismo tiempo servirá con fines también para el turismo, ¿no? Pero bueno, en principio esa es la idea general. No sé si… Sí, hola, buenos días. Bueno, sí, lo que son realmente complejos, sobre todo porque para
para explicar la problemática que tenemos en un sitio concreto, en este caso el municipio de Guardamar, en este tipo de costas tan abiertas, donde la unidad fisiográfica, que es un poco en lo que se basa también, sobre todo el primer informe del CER de 2017, para explicar estos fenómenos locales hay que abrir más de miras y a nivel ambiental tomar una unidad fisiográfica más grande, ¿no? En concreto, se estudia para que se hagan una idea, desde el Cabo de Santa Pola hasta Cabo Cervera, ¿no? Porque estos procesos oceanográficos se extienden durante kilómetros de distancia. Es decir, los problemas que se detectan localmente nos pueden venir o de muchos kilómetros arriba o de muchos kilómetros abajo. Y en este espacio geográfico influyen multitud de variables. Por un lado, lo que se ha comentado, pues esta pérdida de aportes de sedimentos con el paso de los años, por ejemplo, en el río, pues en las desembocaduras tienden a acumularse los sedimentos más gruesos justo antes de retenidos, justo antes de salir fuera de lo que es la desembocadura, la intervención que se han hecho sobre los cordones dunares, etcétera, ¿no? Multitud de problemas y precisamente coger datos reales sobre lo que está ocurriendo nos puede también ayudar a explicar mucho de estos problemas, ¿no? Gracias, Joaquín. Bien, para concluir y antes de daros la palabra, deciros que es evidente, ¿no?, que cualquier transformación del medio natural, por pequeña o grande que sea, pues va a sufrir pues una evolución o un cambio que la propia naturaleza tiende a readaptarse a ese cambio, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de los espigones, sí es cierto que se ve claramente que esa regresión ya se había iniciado mucho tiempo antes de la aparición de los espigones, pero que sí es cierto que también, una vez que esos espigones aparecen, es el propio medio natural el que tiene que adaptarse a esos cambios provistos por el ser humano. Como digo, ya sean de mayor o menor cuantía esos cambios, el medio natural tiende a adaptarse y es evidente que también se pueden formar situaciones diferentes a las que conocíamos anteriormente a la formación de estas infraestructuras. Bien, pues si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración que hacer, pues es el momento. Bueno, yo no tengo conocimiento si el espigón está construido del revés o no. Al final, cuando se proyectaron los espigones, los técnicos que lo hicieron en su momento, y estamos hablando hace ya prácticamente 35 años, lo harían con la metodología del momento, con el conocimiento del momento, y cuando se proyectó así, entiendo que se hizo con el criterio técnico del momento y pensando en cuáles iban a ser las afecciones en positivo y en negativo que podría llevar a cabo ese espigón. Yo eso lo desconozco. A ver, el informe incluso realiza una simulación acortando los espigones y la conclusión no varía. Es decir, los espigones no están teniendo, en este caso, un efecto relevante en ese tramo de costa en cuanto a su regresión, porque ya lo era anteriormente. Lo que todavía no ha encontrado es su punto de equilibrio. Es decir, tras una transformación de tipo humano, la costa lo que tiende es a reequilibrarse. Es decir, en este caso ya era regresiva, continúa siendo regresiva y en algún momento encontrará el punto de equilibrio, el cual no puede encontrar porque tiene una barrera actualmente, ¿de acuerdo? Pero aún disminuyendo el tramo del espigón sur, hay una simulación en el estudio, considera que su conclusión sigue siendo exactamente la misma. Atendiendo, no son mis palabras, son las del CEDES, lo que pasa es que veo que es un estudio muy potente, el primero que tenemos de esta entidad y que además científicamente está muy bien basado, ¿de acuerdo? No sé si contesto a tu pregunta. Desde el punto de vista de quienes más o menos conocen el tema, ¿algún tipo de cambio en la desembocadura podría influir en una mejora de la captación de sedimentos? El CEDES también lo tiene en cuenta y estudia lo que sería los aportes, el caudal del río Segura a lo largo del año, realiza esas simulaciones
Y lo que viene a decirnos es que precisamente, como ha dicho el señor alcalde antes, es un río tan regulado que las aportaciones son pocas. Solo se producirían en fenómenos extraordinarios, como hemos vivido, como el caso de la Dana, ¿no?, por ejemplo. Entonces, por eso la conclusión sigue siendo una vez más la misma, porque la simulación de los caudales nos dicen que no habría una aportación suficiente como para que variara la dinámica actual de la línea de costa. Joaquín. Como se ha dicho que el informe es bastante denso, ¿no? Sí. Técnico, me gustaría ver si se puede resumir en qué sentido se dice que afecta la hilera de viviendas tradicionales de Babilonia a la regresión de la playa en ese punto. ¿En qué sentido, cómo se determina y con qué pruebas se determina ese sentido? Mira, en este informe aclaratorio, que es de 10 páginas, hay una infografía donde determina y donde se puede ver de manera clara cuál es el comportamiento de la duna frente a un temporal. Cuando la duna es una duna libre y cuando hay esa libertad de movimiento entre la playa seca y el propio sistema dunar, o cuando nos encontramos alguna barrera arquitectónica dentro de ese movimiento natural de lo que es el temporal. Y, evidentemente, la regresión que se forma cuando se encuentra con una barrera natural y el arrastre de sedimento que se produce es muy superior a lo que, digámoslo así, sería el tráfico normal y natural del avance de la ola en un momento de temporal. Aquí tenéis una fotografía que es una simulación de cómo afecta directamente ese golpeo contra una construcción, más que si fuera un camino, digámoslo así, libre de esa ola hacia el sistema dunar. También, bueno, si permitís añadir un aspecto, en el informe lo que se está diciendo, en el mar podemos tener un transporte longitudinal a lo largo de la costa o transversal, ¿no? Entonces, debido a la orientación de la costa en Guardamar, presenta una orientación casi perpendicular al oleaje de levante, que son los más frecuentes y los más intensos, los más energéticos, los que más capacidad de transportar arena, ¿no? Entonces, cuando tenemos una orientación como la que tenemos en Guardamar, el levante no tiene una capacidad de movimiento tan grande, longitudinal, a lo largo de la costa, ¿no? Por eso, aunque cueste imaginarlo, pero me están diciendo que el balance es prácticamente estable, ¿no? Aunque tiene estos problemas erosivos, pero a lo largo, cuando tú lo miras a lo largo del año, es prácticamente estable por esa disminución de transporte longitudinal. Por eso, cuando ya anulamos o quitamos importancia a ese transporte, tenemos que pensar en el otro tipo de transporte, que es el transversal. Y al hilo de lo que se comentaba, aquí ya tiene un factor fundamental el trasvase de arena, duna, playa. Cuando aquí se ve claramente, en zonas de la costa de Guardamar, donde no hay edificación, donde se ha respetado la duna, las playas son mucho más anchas porque se favorece ese transporte. En el caso de Babilonia, pues al existir esa transferencia y además durante, pues casi, si no me equivoco, cerca de 1 kilómetro, casa con casa pegada, pues ese transporte se interrumpe de una manera más significativa, ¿no? Es lo que quiere, uno de los puntos que tratan en el informe, ¿no? También, bueno, nunca hay que olvidar que estamos en un marco, como también se recalca en el informe, de cambio climático, donde se espera una subida paulatina del nivel del mar y donde se ha visto cómo en los últimos 10 años están aumentando la frecuencia de temporales y la intensidad. Las alturas de oleaje están siendo cada vez más altas, ¿no? Si recordáis, con el último episodio, en el 2020 del Gloria, se han alcanzado alturas de oleaje nunca vistas en el Mediterráneo e incluso los estudios de ingeniería no se habían ni barajado siquiera. Siempre se trataban sobre 5 metros y llegamos a superar ampliamente hasta 7 metros esas alturas, ¿no? Por eso la percepción nos parece que en los últimos años se está acelerando, pero es por eso, ¿no? Nunca hay que olvidar que estamos en un marco de cambio climático.
Bien, pues si no hay más preguntas, gracias por acompañarnos y esperamos haber resuelto pues, esas dudas que podían haber suscitado la publicación, tanto en prensa como la publicación de los informes. Gracias y buenos días.